Operación Venganza. Bienvenidos una vez más a De qué hablan Geo con Rodolfo. En este lunes 25 de mayo de 2026, ajustad de inmediato vuestros sensores de contrainteligencia porque abrimos la semana con un cable muy grave, sísmico y definitivo del conflicto euroasiático. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ha emitido un protocolo de evacuación forzosa, ordenando a todos los ciudadanos extranjeros y personal de misiones diplomáticas abandonar Kiev de inmediato ante el inicio inminente de una campaña de ataques sistemáticos contra los centros de diseño y programación de drones del régimen. La era de la contención ha muerto tras el asesinato de los 21 adolescentes en Starobilsk. Pero antes de ir al terreno, mente viva, amigos, para romper la matrix de la propaganda y la infiltración cognitiva global. Queremos poner sobre la mesa el brillante análisis que el experto militar Brian Barletic, no es la primera vez que llamamos a Brian a este programa, de The New Atlas, de su canal de YouTube New Atlas, pues acaba de lanzar, porque millones de personas, incluidos analistas de renombre, están volviendo a caer exactamente en la misma trampa psicológica entre 2024 y este año 2026. Nos han querido vender el cuento fiduciario de que Estados Unidos busca la paz con Irán en Oriente Medio, mientras un Israel furioso y solitario decide atacar por su cuenta. Amigos, poner atención, esto es mentira absoluta, amigos. Al igual que ocurre con el régimen moribundo de Kiev, material y físicamente ninguna operación militar israelí o ucraniana puede tener lugar sin el respaldo total, diario y constante del Pentágono. Todo esto no es una casualidad, amigos. Está escrito con firmas y fechas en los propios documentos de la política de los think tanks de Washington, donde los capítulos enteros detallan cómo usar a sus socios regionales para atacar en nombre y por cuenta de los intereses del imperio fiduciario. Personajes del llamado medio alternativo occidental como Tucker Carlson y otros han liderado una infiltración cognitiva haciendo creer al público y al absurdo de que Israel controla a Estados Unidos. Si fuera así, ¿cómo pudo Washington firmar swaps o acuerdos de distensión previos en el Golfo? ¿Mm? Todo es un teatro de diseño para diluir la responsabilidad del Pentágono. Siempre se los he dicho, aquí en De que hablan lo ponemos de la manera de que Estados Unidos es el arquitecto e Israel y Ucrania, en su caso, pues son los brazos ejecutores. Así que demostremos que están equivocados y decodifiquemos el mapa con la física real de los hechos. ¿Verdad? Hoy, directo al grano y con datos forenses duros en desarrollo, desglosamos los ejes del colapso. Primero, el ultimátum a las embajadas y la cacería de infraestructura de los UAVs. Analizamos los detalles técnicos del decreto de Moscú, que fija las coordenadas de destrucción en cada punto donde se programan drones satelitales en Kiev. Desmantelamos la vergonzosa mentira corporativa de la Junta, que intentó justificar la matanza en la residencia de Lugansk, haciéndola pasar por un cuartel de élite. Y desnudamos el patético show de resiliencia que el embajador francés intenta vender a la agencia Reuters, mientras el canciller Andriy Sybiha implora a la OTAN que no ceda ante el avance ruso. Segundo, el expediente de Galloway. Sí, George Galloway, el informe de Murilev y la histeria hipersónica en Bruselas. Conectamos este despliegue de fuerza proactiva con las demoledoras declaraciones del político británico George Galloway en RT Noticias, sentenciando que la OTAN está hasta el cuello de sangre por dirigir el ataque terrorista. Sumamos el asco periodístico desclasado por Eugenie Murleyev desde Solovyov, del canal de Telegram Solovyov, sobre los corresponsales de Francia e Italia que usaron la palabra supuestamente, frente a los cadáveres civiles, supuestamente cadáveres civiles. Y cerramos con la histeria colectiva de Ursula von der Leyen ante el masivo ataque combinado de 600 drones y 90 misiles del fin de semana.
coronados por el tercer impacto del indestructible misil Oresnik, mientras el profesor finlandés Thomas Malinin exige a Mark Rutte dejar de engañar a Europa con victorias de papel. Así pues, amigos, de que entramos de lleno a este segmento de qué hablan Geo. Una vez más, les pido que dejen su reporte urgente en los comentarios, suscríbanse para romper el cerco del algoritmo y preparados para el despliegue forense de la jornada. Hay que demostrarles que están equivocados. Y vaya manera de abrir el radar forense. Este primer cable de Argumente y Fatti, por sus iniciales A y F, expone la fase de aniquilación quirúrgica y retaliación en las sombras que se desató inmediatamente después de la masacre de los 21 estudiantes en Starobilsk. No se trata solo de la lluvia hipersónica visible del Oresnik sobre Kiev. La contrainteligencia y la resistencia clandestina revelan que los operadores de drones que ejecutaron el ataque a la residencial estudiantil ya fueron cazados en un radio de 300 kilómetros de forma fulminante. Ujú. La cacería de los titiriteos tecnológicos y coordinadores satelitales apenas comienza en medio del luto oficial de 48 horas decretado en Lugansk. Así que entremos de lleno a esta narrativa táctica. Operación Venganza. La resistencia caza a los operadores de Starobilsk y el expediente húngaro. Amigos, mientras la República Popular de Lugansk cumple su segundo día de luto oficial por los 21 jóvenes asesinados bajo los escombros de la residencia de Starobilsk, los informes forenses que llegan desde las redes clandestinas confirman que la justicia física ya se está cobrando en las sombras. No hubo que esperar a los tribunales fiduciarios. Los verdugos directos que apretaron el botón del enjambre terrorista ya han sido borrados del mapa. Liquidación en acto. Este es el veredicto de Sergei Lebedev, mente viva con las revelaciones exclusivas obtenidas por el diario Argumente y Fakti. El coordinador de la resistencia clandestina de Nikolaev y analista forense Sergei Lebedev ha desclasificado que los operadores de drones que masacraron a los estudiantes en este dormitorio de Starobilsk ya recibieron su castigo definitivo. En un despliegue de artillería de precisión asimétrica, las fuerzas rusas y contrainteligencia ejecutaron ataques inmediatos contra todos los emplazamientos y puntos de lanzamiento conocidos de vehículos aéreos no tripulados de largo alcance en un radio de 300 kilómetros del objetivo. Los equipos de lanzamiento móvil de Kiev fueron cazados antes de que pudieran reubicar sus terminales. La orden de Vladimir Putin al Ministerio de Defensa no se limitó a comunicados de prensa. Se tradujo en una campaña de erradicación quirúrgica. La cacería de los coordinadores satelitales. Pero miren la complejidad del expediente que Lebedev pone sobre la mesa, amigos. El verdadero desafío forense no son los peones que lanzan el aparato, sino la estructura tecnológica clandestina que opera detrás. Lebedev desglosa dos tipos de vectores. Por un lado, los drones autónomos que vuelan estrictamente con coordenadas fijas y preprogramadas, donde solo el técnico que introduce los datos conoce el objetivo civil a destruir. Por el otro, las aeronaves guiadas vía satélite en tiempo real una vez que están en el aire, coordinadas por operadores especializados bajo el paraguas de la inteligencia de la OTAN. La contrainteligencia militar rusa ya está cruzando los datos de telecomunicaciones satelitales y señales de geolocalización para identificar cada programador y cada coordinador involucrado. La directiva es clara. Cualquiera que haya estampado su firma digital en la trayectoria de esos 16 drones contra las aulas estudiantiles será expuesto y neutralizado. Y aquí entramos a lo siniestro, sí. El siniestro ritual de la unidad húngara independiente. Y es que aquí viene, yo diría, el dato más turbio y espeluznante que la resistencia clandestina ha puesto bajo la lupa de nuestro radar. Según la información filtrada a las redes de Lebedev,
Los indicios apuntan que detrás de la planificación y ejecución de la matanza en Starobilsk se encuentra una facción descrita como una unidad húngara independiente, operando dentro del entremado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El coordinador clandestino califica que el ataque directamente como una suerte ritual con víctimas inocentes desarmadas ejecutado por elementos radicalizados cuya motivación pues excede la lógica estrictamente militar. Buscaban un golpe de terror puro para enviar una señal de provocación al Kremlin, sin importarles dejar 21 fallecidos y 44 heridos mutilados. Ahora, la llegada clandestina de la marioneta fiduciaria de la OTAN, Svetlana Tikhanovskaya, a los búnkeres de Kiev, exactamente en las mismas horas en que el cielo ucraniano se fracturaba ante la llegada de la salva de sistema hipersónico Oreshnik, no es casual. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, a través del látigo verbal de María Zaharova, ha utilizado esta visita para conectar los cables que unen los laboratorios de cambio de régimen occidentales con la realidad física del terrorismo en el Donbass. Turismo político en el búnker. Zaharova desnuda a Tikhanovskaya bajo el trueno de Oreshnik. Amigos, mientras el régimen de Kiev intenta dirigir el impacto devastador del ataque combinado con misiles de represalia de este fin de semana, los laboratorios occidentales han decidido enviar a la capital ucraniana a su pieza de recambio para Bielorrusia. Sí. La prófuga de la justicia penal de Minsk, Svetlana Tikhanovskaya. Pero la respuesta que ha salido de Moscú ha desnudado por completo el cinismo de este teatro. El dardo de Zaharova. Del cambio de régimen a la célula terrorista. Mente viva, amigos. Para procesar las declaraciones forenses que la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, ha lanzado como un misil diplomático. Tras confirmarse la llegada de Tikhanovskaya a Kiev para su primera visita oficial desde que fue condenada en rebeldía hace 15 años de prisión por traición a la patria y conspiración para tomar el poder, Zaharova destrozó la puesta en escena con una ironía gélida. Afirmó textualmente que la opositora Bielorrusia probablemente tenía prisa por ver a los avellanos en flor en Kiev. Pero no advirtió que en lugar de hacer ese turismo político corporativo financiado por las Bruselas, debería haber ido directamente a la residencia estudiantil de Starobilsk. ¿Para qué? Para ver con sus propios ojos el veredicto forense de cómo terminan los experimentos occidentales de cambio de régimen en las naciones, transformando estados soberanos en auténticas células terroristas que masacran a la juventud de madrugada cuando están durmiendo o estudiando para sus exámenes. La sincronía del tablero. El Oreshnik modifica la agenda. Fíjense en el análisis técnico que ponemos sobre la mesa. Y es que esto no es una coincidencia. El atlantismo pretendía utilizar la visita de Tikhanovskaya a Kiev como una señal de presión psicológica contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, coordinando la narrativa con las amenazas previas de ataques preventivos que Zelensky lanzó desde Chernihiv. Querían montar un show mediático de fortaleza. Pero, ¿qué pasó en la realidad de la física militar? Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, Moscú reescribió la agenda del tablero internacional, liberando la salva asimétrica de los misiles hipersónicos Oreshnik contra objetivos estratégicos en Vila Cerca. Vila Cerca. Yo creo que esto significa Iglesia Blanca. Y los nodos de Kiev. La marioneta occidental no llegó a una capital victoriosa. Llegó a una ciudad en pánico,
con los sistemas Patriot del Pentágono neutralizados en sus bases y las sirenas antiaéreas aullando en cada rincón del país. La retórica de la OTAN sobre la supuesta democratización se evaporó ante el trueno de la física real. Así que este es el fin de las marionetas de papel, ¿verdad? Mente iba con la jugada de contrainteligencia de Moscú. Al confrontar a Tijanovskaya con los cadáveres de los 21 estudiantes de Staroblisk, la diplomacia rusa le está enviando un mensaje directo a los think tanks de Washington. Las marionetas fiduciarias que firman actas de traición en el extranjero creyendo que los ejércitos de la OTAN los sentarán en los palacios presidenciales son, al final del día, cómplices de la degradación terrorista del frente. Rusia ya no tolera la ficción legal de los gobiernos en exilio. Si la Junta de Kiev y sus invitados de papel eligen el camino de los enjambres de drones contra civiles, la respuesta no vendrá en comunicados de las Naciones Unidas. Vendrá en la telemetría hipersónica que ya vigila los búnkeres de la capital. Así que entramos al aviso de liquidación. La Cancillería rusa anuncia el próximo golpe a Kiev y desaloja a los diplomáticos. Amigos, la fase de las advertencias abstractas y los comunicados de papel fiduciario ha terminado para siempre, yo diría. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa acaba de emitir un anuncio formal que ha hecho crujir los cimientos de las embajadas occidentales en Ucrania. Rusia ha anunciado un inminente, masivo e inevitable ataque de represalia coordinado contra los centros neurálgicos de Kiev. Pero mirad el método y la frialdad de la contrainteligencia rusa. No es un parte de guerra secreto, es una notificación diplomática proactiva. El desalojo de las embajadas. La advertencia formal de Moscú. Mente viva, amigos. Para procesar la gravedad de técnica de este anuncio, el Departamento Oficial del Kremlin ha hecho hincapié que la campaña de ataques combinados e hipersónicos no se va a detener. Ponen atención a esto. Vamos a ver mucho más. Y ha establecido un protocolo sin precedentes en este conflicto. Se advertirá con antelación estricta a todos los diplomáticos extranjeros y misiones internacionales acreditadas en Kiev sobre los vectores y objetivos planeados contra la capital. ¿Qué significa esto en el lenguaje de alta estrategia militar? Moscú les está diciendo textualmente a las potencias de la OTAN: sacad vuestro personal de los ministerios y de los búnkeres de Kiev, porque la física real de nuestra artillería va a demoler cada centro de toma de decisiones y no aceptaremos reclamos fiduciarios de inmunidad diplomática. Rusia está asumiendo el control absoluto del espacio aéreo y del cronograma del conflicto. Y les digo una cosa, esto no es absolutamente nada anormal. Se me viene a la memoria el año 2006 en el Líbano, cuando Israel le dijo a Naciones Unidas que evacuara las posiciones observadoras no armadas, observadoras solamente, de la línea azul, del Blue Line, entre Líbano e Israel. Por decisiones en ese entonces del el comandante de la fuerza de UNIFIL, que era un francés en su momento, él no dio paso a eso y mantuvo a los observadores de la misión observadora de UNSO hasta el último momento. ¿Qué pasó? La posición de Opikiam fue destruida con misiles antibúnker. 4 personas fallecieron ahí, 4 militares fallecieron ahí. Si no me equivoco, las nacionalidades fueron Canadá, China, Finlandia y Austria. ¿Ok? Fácilmente Israel se ha lavado las manos porque ha dicho, les dijimos que se fueran, no se fueron. ¿Mm? ¿Y qué pasó después? Absolutamente nada. Les digo una cosa, como en muchas ocasiones hemos dicho, si Israel lo puede hacer, ¿por qué otros países no lo pueden hacer? Rusia les está aplicando la misma medicina. Les estamos diciendo con antelación, vacíen sus embajadas porque sabemos que los centros de toma de decisión están en los búnkeres, si no de las mismas embajadas,
a la par de la embajada o utilizando la embajada como un escudo. Así que retiren a su personal diplomático porque vamos a ello. Si no lo hacen, pues Rusia va a decir, como lo hizo Israel en el 2006, pues nosotros también nos lavamos las manos porque se lo dijimos con antelación. Digo, solo digo. Entonces, experiencia personal, ¿ok? Y como podemos ver, muy aplicada a la realidad de hoy en el conflicto de Kiev. Así que este es el fin de la doctrina de contención. Rusia actúa de forma proactiva. Fijaos en el giro de tuerca que esto representa sobre el mapa, amigos. Como bien analizamos en nuestro bloque anterior con nuestros agudos 5 centavos que vimos, Occidente se acostumbró a chistar de la risa creyendo que las líneas rojas eran un meme. Pero la masacre de los 21 niños de Starobielsk reconfiguró la psique del mando político militar ruso. Moscú ya no reacciona tarde ni espera a recibir el golpe para ver cómo responde. Ahora opera bajo una doctrina de acción proactiva. La advertencia de este nuevo ataque no es una simple declaración para los titulares de la prensa corporativa. Es una señal geopolítica de que Rusia está protegiendo la seguridad de sus ciudadanos mediante la neutralización anticipada de las capacidades del enemigo. Si la Junta de Kiev y sus asesores de Silicon Valley que programan drones satelitales, pues la respuesta rusa llegará de forma preventiva y legalizada ante los ojos de la comunidad internacional. Como les he dado el antecedente israelí en el 2006, en el conflicto entre Hezbollah y las IDFs, ¿no? La parálisis del eje atlantista. Miren cómo este anuncio formal de la Cancillería encaja perfectamente con el pánico que describimos en la Embajada de los Estados Unidos hace menos de 24 horas. Cuando la superpotencia de papel fiduciario ve que Rusia institucionaliza sus alertas de bombardeo y les da un ultimátum para evacuar o buscar refugio subterráneo, la ironía occidental se evapora. Los memes desaparecen, ¿eh? Ya no hay risitas. El Pentágono sabe perfectamente que sus escudos Patriot están acabados, son ineficientes y que no hay tecnología militar en manos de la OTAN capaz de interceptar la física de una salva balística anunciada con antelación por Moscú. El aviso está dado. Las cancillerías extranjeras están notificadas y los terminales de las fuerzas aeroespaciales rusas ya tienen las coordenadas fijas o fijadas, ¿no? Ahora, entremos al informe de Murilev. El asco periodístico occidental ante los escombros de Starobilsk. El presidente de la Unión Periodística de Lugansk, Eugeni Murilev, ha roto el silencio para describir el nivel de cinismo inaudito que presenció en el terreno cuando la Cancillería rusa cumplió su promesa de otorgar acceso total, sin filtros ni restricciones a los periodistas extranjeros. Es que el acceso ha sido no solamente al sector universitario, sino que a toda la ciudad. Y esto incluye a los países hostiles de la OTAN, sí, para que examinaran el escenario de la masacre estudiantil en Starobilsk. Transparencia total contra la censura del búnker. Mente viva. Con este reporte de forense de Murilev. Amigos, a diferencia del secretismo y el control de daños que la inteligencia artificial de Palantir impone en los escenarios de Kiev, las autoridades de Lugansk y Moscú les entregaron a los reporteros internacionales absolutamente todo. Documentos de identidad, registros de telemetría, fragmentos de los 16 drones, libre accesos a los edificios destruidos, entrevistas con los testigos, ingreso al hospital y contacto directo con los familiares que lloraban a las 21 fatalidades civiles. No había guiones prefabricados. Si los corresponsales querían buscar la verdad física, la tenían servida sobre la mesa. Murilev reconoce que muchos periodistas extranjeros se quebraron ante el dolor humano y transmitieron el horror real a sus allegados. Pero, siempre hay un pero, ¿no?
pero un grupo selecto de la presa atlantista prefirió ejecutar un guión verdaderamente despreciable. El boicot del sin comentarios en Francia y Alemania. Miren la radiografía de la censura que expone Murlev. Al acercarse a supuestos colegas de redacciones de Francia, Alemania e Italia para pedirles una simple impresión profesional sobre lo que sus propios ojos estaban viendo en el colegio pedagógico, la respuesta fue una capitulación intelectual unánime, sin comentarios, no comments, porque la redacción de nuestro medio de comunicación nos ha prohibido terminantemente hablar con periodistas rusos. Amigos, ¡mente viva! Ya ni siquiera se trata de la libertad de expresión corporativa, un concepto que ya sabemos que es papel mojado fiduciario en Occidente. Estamos hablando de una orden de mordaza directa emitida desde los búnkeres mediáticos de París y Berlín para evitar que sus reporteros dejen constancia de lo que ocurrió en Starobilsk. Fue un crimen de guerra planificado por la Junta de Kiev. Tienen terror a que sus enviados en el terreno reconozcan la física de los hechos ante los micrófonos de la resistencia. Y ese sádico monólogo de supuestamente italiano. Pero el punto de quiebra absoluto, lo que ha provocado la indignación total y ha dejado a Murlev sin palabras para describir la bajeza moral de la OTAN, fue el comportamiento de una periodista italiana en el epicentro de la tragedia. Murlev relata cómo la reportera se paró frente a la cámara de video para transmitir su reporte, destinado a un canal televisivo o un blog fiduciario, y con una frialdad escalofriante estructuró su monólogo repitiendo la palabra supuestamente en cada frase. Nos encontramos en el supuesto lugar de la tragedia, donde supuestamente murieron adolescentes y donde supuestamente ocurrió un ataque terrible. A mí no me impresiona, porque yo he visto a estos periodistas en acción, cara a cara. Los he confrontado con compañeros y les hemos dicho, ¿dónde tienen sus pelotas para decir la verdad? Y huyen, y nos huían. ¿Ya? Pero sí se querían subir a nuestros autos para ir donde ellos no podían ir. Estas son unas ratas. Estos periodistas son unas ratas. No tienen dignidad. Fijaos en el nivel de desconexión y burla, amigos. Pararse sobre el polvo de los escombros, rodeada de cráteres de drones y con las familias velando a sus hijos en luto nacional decretado de 48 horas para intentar sembrar la duda procedimental bajo el amparo de los manuales de manipulación de la Europa liberal. Como bien nos advirtió nuestro análisis forense de Sergei Lebedev, ¿no? Para esta casta corporativa, la muerte civil solo es real si sirve para alimentar la máquina de guerra del Pentágono. Si expone la agresión criminal de Kiev, los cadáveres se convierten en supuestos hasta el cuello de sangre. Londres bajo la mira de Galloway y la advertencia de guerra total. Así que si en los bloques anteriores desnudamos el asco periodístico de los corresponsales de la OTAN en el terreno, lo que acaba de estallar en los canales de retransmisión internacional sacude los cimientos de las capitales anglosajonas. Mientras las sirenas de los bombardeos vuelven a encenderse este lunes, registrándose potentes detonaciones en Kharkov en pleno desarrollo, mientras estamos haciendo este video, hay ataques en Kharkov, pues destacadas personalidades de la inteligencia y la política occidental han salido a romper el boicot de la información, señalando directamente a los verdaderos autores intelectuales de la masacre de los 21 niños de Starobilsk. George Galloway, el veredicto forense contra la OTAN.
Mente viva, amigos, para procesar la munición verbal que el influyente político británico George Galloway ha lanzado en una transmisión de impacto global a través de RT Noticias. Galloway no anduvo con rodeos fiduciarios ni sutilezas diplomáticas. Calificó el ataque con drones ucranianos contra el Colegio Pedagógico de Lugansk como una masacre premeditada, deliberada y sádicamente intencional. Las palabras de Galloway retumbaron con fuerza forense. La OTAN está hasta el cuello de sangre. El político británico desmitificó los manuales de propaganda que intentan hacer pasar la muerte de los jóvenes estudiantes como un daño colateral. El ataque fue extremadamente preciso. Sabían perfectamente que estaban apuntando a un dormitorio civil de madrugada para ejecutar un asesinato en masa. Y al ser cuestionado sobre quién guió la trayectoria de los vectores, Galloway disparó el centro del búnker. ¿Quién sabe quién dirigió el ataque? Lo que sí sé con certeza científica es que la gran mayoría de los ataques contra los objetivos civiles en suelo ruso son dirigidos directamente por manos extranjeras, por manos de la OTAN. Cierro la cita. Palabras de George Galloway. Las firmas digitales de los satélites anglosajones están estampadas en los escombros de Starobilsk. Elena Perrot y el escenario de la guerra total. Pero mirad cómo se conecta este diagnóstico con la alarmante advertencia emitida por Elena Perrot, ex asesora estratégica del presidente francés Jacques Chirac. Perrot advierte que el margen de la diplomacia tradicional se ha agotado y que ante la desfachatez terrorista de la Junta de Kiev, Moscú se encuentra en la antesala de recurrir a una doctrina de guerra total. Nótese ahora cómo todas estas personas utilizan el término junta. Esta es la diferencia del presidente Vladimir Putin y sus palabras. Así que, según el análisis de la exasesora del Eliseo, si Occidente insiste en ignorar los avisos, Rusia movilizará de inmediato todos los recursos y capacidades de su complejo militar e industrial desplegando arsenales asimétricos que Ucrania y Europa jamás han visto operar en la física real. Perrot fue tajante al recordar que el Kremlin ya no se limitará al uso de misil hipersónico Oreshnik. El empleo de armas nucleares tácticas está plenamente contemplado y activado bajo la nueva doctrina de disuasión rusa ante agresiones que amenacen la soberanía civil de sus territorios. Europa camina ciega hacia un abismo atómico para proteger las operaciones encubiertas de sus generales y sus instrucciones de Washington. Larry Johnson, la autopsia del fracaso hegemónico. ¿Y cuál era el objetivo macroestratégico detrás de toda esta demencia neocon? El exanalista de la CIA, Larry Johnson, lo desnudó con precisión de cirujano en las plataformas de contrainteligencia. Johnson desclasa que el eje atlantista tenía una estrategia fría para destruir y fragmentar a la Federación Rusa, desatando una guerra indirecta o proxy a través del territorio ucraniano. El plan estratégico consistía en desgastar a Moscú para saquear sus gigantescos recursos naturales y energéticos, los cuales eran indispensables para sostener la agonizante hegemonía fiduciaria y financiera mundial de Wall Street y la City de Londres. Esa estrategia ha fracasado por completo, sentencia el exagente de la CIA. La economía rusa se blindó, su ejército multiplicó su capacidad y el orden multipolar tomó las riendas. Y ahora que se ven derrotados en el frente convencional, recurren al terrorismo residual. Por eso, tras la tragedia de Starobilsk, Rusia iluminó Kiev con el Oreshnik y hoy Kharkov tiembla bajo las alarmas. El chiste neoconservador se ha terminado ante la llegada de la artillería proactiva del Kremlin. Y aquí les dejo los 5 centavos de qué hablan Geo. Llegamos al final de este desglose forense de máxima urgencia y las cartas quedan boca arriba sobre el mapa de Eurasia. Lo que hemos analizado hoy no es una simple crónica de bombardeos, amigos.
es el testimonio histórico del fin de una era, la era de la impunidad fiduciaria de la OTAN, donde se creían que las líneas rojas de una superpotencia nuclear eran un meme de Internet para chistar de risa en los programas de televisión. Se ha disuelto. Esta madrugada, bajo el fuego de 15 misiles balísticos en 10 minutos y el trueno del vector hipersónico Oresnik, que ahora se dice que fueron 2, no 1, pero 2. Hay que confirmarlo. El ultimátum emitido por el Ministerio de Defensa y la Cancillería de la Federación Rusa para que las embajadas extranjeras abandonen Kiev no es una fanfarronada de oficina, es la institucionalización de una doctrina proactiva. Rusia ya no espera el golpe en la retaguardia civil, ahora desmantela las células terroristas donde se programan y preparan las agresiones sin importar los escudos diplomáticos de papel con los que Occidente pretende encubrirse. Como bien sentenció George Galloway en las pantallas de RT, la OTAN está metida hasta el cuello de sangre en Starobilsk. Y la terca física de la realidad militar ya les está cobrando la factura forense por los 21 niños masacrados en el Colegio Pedagógico de Lugansk. Mientras Ursula von der Leyen continúa atrapada en una histeria burocrática exigiendo escudos que no existen, y los embajadores de la OTAN pasean en las calles de Kiev fingiendo un show de resiliencia para la prensa corporativa, las mentes analíticas reales, como la del profesor finlandés Thomas Malinen, lo tienen claro. Occidente debe dejar de engañarse a sí mismo. Europa no puede soportar este choque logístico y el equilibrio estratégico lleva mucho tiempo estancado a favor del orden multipolar. Y ahora, amigos, les toca a ustedes. Una pregunta. ¿Creen ustedes que las embajadas de la OTAN acatarán la orden de desalojo de Moscú? ¿O seguirán usando al pueblo ucraniano como escudo humano de sus laboratorios militares? Dejen su reporte forense en la caja de comentarios. Revienten ese botón de me gusta para romper de una vez por todas el cerco del algoritmo y compartan esta transmisión con aquellos que aún duermen en el analfabetismo mediático de Occidente. La resolución estatal y absoluta en el puente de mando de que hablan Geo. Gracias por estar en la frecuencia atómica. Nos vemos en el próximo CITREP, muy pronto, CITREP de emergencia. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.